Hola a todos, sean bienvenidos una vez más. Esto es Mentalidad de Líder. Hoy nos acompaña hermano Alejandro López. Gracias, hermano, por estar aquí. Estoy muy contento, estoy muy honrado de que te tomaste el tiempo de venir. Ya me has invitado a tu programa. Gracias por estar aquí. Este nuevo proyecto, Mentalidad de Líder, hablamos de liderazgo, pero también hablamos de propósito y de legado. Tú siento que estás marcando una gran diferencia en este mundo con todas las cosas que estás haciendo, con las inversiones en bienes y raíces, con tu restaurante y ahora como creador de contenido. Por eso estamos aquí para poder hablar un poco, Alejandro, de todo lo que está haciendo. Y comienzo con preguntarte, ¿quién es Alejandro López? Bueno, ahí esa pregunta es un poco broad, como dicen los americanos, pero para darte una respuesta de quién es hoy, tendría que contarte un poco de la historia de dónde venimos, ¿no? Es importante lo que somos hoy, de dónde es que venimos. Así que yo soy el hijo de Paulino López y Norma, y soy hermano de dos hermanos mayores y una hermana menor. Y vengo desde San Pedro Sula, Honduras, un país tercermundista, un poco similares condiciones a lo que la mayoría de los inmigrantes venimos a pelear aquí en este país, a ver cómo nos desarrollamos. Yo tengo ya más o menos 17, 18 años de vivir en Estados Unidos y haciendo el mismo camino que hemos hecho todos los inmigrantes, que venimos acá a ver cómo, peleándola un día atrás de otro, pasando todo lo que se pasa para poder llegar. Y bueno, gracias al jefe arriba, que bueno, compartimos esa fe fuerte, pues hoy estoy de repente en una posición un poco más cómoda por donde él me ha llevado, ¿no? Siempre de su mano, en un camino pues que también no es fácil llevar nuestra vida de fe. Tú sabes que es un camino bien rocoso, pero gracias a Dios, hoy por hoy, pues estamos en una posición también donde creo que como lo que Él espera de nosotros, le demos la mano a los demás para poder escalar y para poder crecer, ¿no? O sea, al final somos un discipulado y la idea es que cada vez traigamos al rebaño a todos esos que nos hemos perdido en el camino y que regresemos a este camino de fe. Y en ese propósito, pues el jefe te regala muchas cosas y te va dando premios y te va dando alegría, ¿no? Y pues hoy por hoy yo puedo decir que soy uno de sus consentidos porque me ha dado cosas que yo en mi vida esperaba. Y cuando hablo que me ha dado cosas, no son cosas materiales, no son cosas, porque tú sabes que esas vienen, van, fracasos como todos, empresario, pero al final puedo vivir una vida de contentación con él, sin dejar de tener problemas como lo tenemos todos, económicos, problemas de familia, problemas de todo, ¿no? Entonces, pues eso soy, una persona de fe que pelea todos los días con su camino de fe, pero que al mismo tiempo vive eternamente agradecido por lo que el jefe me ha dado y tratando de hacer lo que él nos pide, que seamos un discipulado para traer más gente al rebaño. Gracias por compartir eso, hermano. En este podcast tocamos cosas sensibles y conversaciones que de repente en otro lado no se ven. Me encanta, fui a tu programa y hablamos de bienes y raíces. Una de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy en nuestro podcast, de ese trabajo tan bueno que estás haciendo con el tema de los bienes y raíces. Queremos abarcar muchos temas, pero vamos a estar tocando un poco de esto. Y antemano, pues gracias por la ayuda. También hoy en día estamos aquí en mi propiedad. Recuerdo cuando hablé contigo y te dije, Alejandro, tengo esta opción, tengo esta idea. Me dijiste, dale para adelante, compra tu casa, eh, sacrifícate, hazlo todo por tener tu propiedad. Y en un momento de duda, recuerdo el podcast pasado que hicimos, pues hablamos literalmente mucho de eso, de cómo iba a ser la compra, no sé qué. Me diste buenas recomendaciones, pero lo más importante es que me ayudaste a tener una dirección y eso te lo agradezco. Honro tu vida por eso, porque para mí tener una propiedad al día de hoy, pues ya desde enero que soy dueño de esta casa, hoy estamos aquí en mi casa, en mi estudio. Ha sido una bendición tan grande de parte de Dios y lo ha cambiado todo. Y quiero que sepas que tú eres parte de esa decisión porque fuiste una persona que me insistió mucho
incluso cuando ni siquiera tenía mentalidad de comprar, ni siquiera tenía pensado en invertir. Para mí no era una opción comprar una casa, no veía que estaba bien comprar una casa. Pues cuando uno tiene esos miedos, ¿sabes? Uno se llena de información que hace que apoyen esos miedos. Pues veía personas que hablaban que comprar una propiedad era una mala decisión, que va a haber una burbuja, que se van a caer las propiedades. Me gustaría profundizar un poquito en eso, Alejandro, porque si ha sido una cosa muy clave que tú tienes, es que siempre tienes esa constancia con el real estate y siempre vas hacia adelante. ¿Qué me puedes contar un poco de eso? Bueno, primero, es una cuestión de números. Estratégicamente puros números. Tú cuando compras una propiedad, yo siempre le digo a la gente, no te enamores de la casa, enamórate de los números. Porque los números no te van a dejar caer mal. ¿Ok? En el tema de inversión, de como una compra de inversión, yo siempre recomiendo primero hacer los números. Si los números hacen sentido, entonces das el paso para enfrente. En el tema de crecimiento personal y crecimiento como familia, lo que la casa te da, ¿ok? Es una seguridad, es un respaldo que le da a tu familia. Tu esposa se siente más segura, perdón. Tú te sientes que estás accomplishing, estás logrando algo que te da. Uno como hombre necesita tener desafíos. Somos animales que nuestra naturaleza es competir, el desafío de que podemos, el desafío de que lo logramos. Y cada cosa que vamos logrando nos da más seguridad en lo que vamos haciendo. Entonces, probablemente tú ahora estás trabajando un poquito más fuerte en tu propio negocio, estás trabajando más fuerte en este proyecto, porque te sientes con el compromiso de que esto que construiste, este castillo que construiste ahora, no lo puedes dejar que se caiga, ¿ok? Y eso tiene que ser por medio de trabajo, ¿no? Entonces, todas esas cosas lo van llenando a uno de más fuerza para seguir adelante. Y siempre con el mismo propósito, pues al final la casa, tú asumo que dices lo mismo, la casa es la casa del Señor, ¿no? Entonces, uno también tiene un compromiso de decir, bueno, si él me la dio, yo ahora tengo el compromiso de devolverle. Y entonces te va haciendo más fuerte en todos los aspectos, en la parte de crecimiento como líder, crecimiento espiritual y aparte te da un crecimiento económico, porque esta casa seguramente de aquí a 5 años va a valer mucho más lo que tú pagabas de renta. De la renta pagabas 0% en equity. Ahora estás pagando, aunque sea pequeño el porcentaje, ya estás abonando algo al equity. Entonces, igual la casa hay que mantenerla. Cuando la estabas rentando, probablemente también hacías cosas de mantenimiento. O sea, el esfuerzo extra que estás haciendo por el dinero que estás desembolsando mes a mes, de repente de renta pagabas, no sé, 3,200, ahora te sale 3,800, pero esos $600 ya van que te abonan a ti. ¿Entiendes? Entonces, eso de que las casas van a caer 20, 30, 40%, no es que no se puede dar. Ya se pasó en el 2008, 9 y 10, y aún así, eso solo ha pasado una vez en la historia en los últimos 100 años. Entonces, si el 95% del tiempo de los últimos 100 años no ha pasado, contra el 5% del tiempo que pasó, es un riesgo bastante calculado al lado positivo, pues. Entonces, claro, lo que tú dices, vencer los miedos, ¿no? Esa es la parte elemental de todo, es vencer el miedo. El miedo de que si podemos, nosotros los latinos, por alguna razón, dar ese paso nos da cierto temor. De repente porque venimos de países donde cuando decimos vamos a comprar una casa, sabemos que tenemos que desembolsar mucha plata. Aquí este país es tan bendecido, tan bueno, tan generoso, que hay 1,000 herramientas donde tú puedes llegar a comprar una casa y hay 1,000 asistencias. El gobierno estatal trata de ayudarte, el gobierno federal, o sea, hay muchas maneras de que se pueden lograr. Y ya una vez tú controlando el asset, controlando el activo, ¿verdad? Ya tú eres dueño de activo. Y para darte un número, 9 de cada 10 millonarios en Estados Unidos son dueños de tierra. O sea, son dueños de real estate, no de tierra, de terreno, sino que son dueños de un apartamento, de una casa, Entonces, si nosotros queremos pasar a ese nivel, la manera de menos fricción es por medio de las bienes y raíces. ¿Me entiendes? Entonces, por los números, la lógica es busquemos cómo nos apropiamos de una propiedad. Porque si yo quiero llegar al siguiente nivel de estar en el grupo de alguien que tenga la capacidad de decir soy millonario, es por medio de real estate. 90% de seguridad de que no vas a fallar si una vez compras real estate.
Entonces, esa es mi intención, hacerle eso, comunicar a la gente, buscar la manera de ayudarles. Hay asistencias con... yo no soy realtor, yo no soy lender, pero lo he hecho tantas veces las transacciones que me he armado hoy un equipo, como hemos hablado, ¿no? Tú te vas armando y eres beisbolista, tan importante es el primera base, como tan importante es el catcher, como tan importante es el shortstop. Cada posición es importante. Igual tiene que ser esto. Tú cuando hiciste en el proceso, te buscaste el lender, te buscaste el realtor, te buscaste el inspector, te buscaste quien te arregló el baño, y todos ellos, todos en su labor, fueron importantes para poder ejecutar la compra. Entonces, esa es mi intención, ponerle a la gente, miren, aquí está mi equipo de béisbol, aquí está mi shortstop, aquí está Hussein que te puede ayudar, aquí está Vanessa, que es la lender, aquí está el inspector que te puede asistir, ¿verdad? Y poder lograr el sueño, porque esto es un sueño para todos, ¿no? Y cada vez que alguien lo logra como tú, pues a mí me da orgullo de saber que ganamos uno más para, para el club de los dueños de propiedad. Así que esa es la intención siempre, porque yo le digo a la gente, la primer promesa que Dios nos da como su pueblo fueron real estate. Si tú ves la historia de Abraham, después de que pasó lo del sacrificio de su hijo, le dijo, Abraham, tus descendencias van a durar por años y aquí están tus tierras. Todo esto será tuyo. ¿Y quiénes somos nosotros? Los hijos del padre Abraham. O sea que Dios quiere que nosotros seamos dueños. ¿Me entiendes? Por eso es que bendice a la gente que compra. Por eso es que el 90% terminan en una posición económica privilegiada. ¿Ok? Entonces, si tú lo haces con el propósito de que vas a comprar la casa para servirle al jefe de arriba, pues es una promesa que él está cumpliendo. Entonces, ¿por qué nos queremos apartar de la promesa de él? O sea, hasta por su promesa es algo que para mí tenemos que hacer. Entonces, esas cosas te sirven para vencer los miedos, porque claro, sí es miedo, ¿no? Pero si tú dices, pero si el jefe de arriba es lo que él quiere de mí, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Pero si los números están ahí, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Porque no conozco quién me va a ayudar. Pero conozco a Luisito y Luisito conoce a Alejandro. Y Alejandro conoce, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y tenemos un propósito en común todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no por lo menos explorar la oportunidad? Tú no tenías en mente, pero empezaste a explorar la oportunidad. De creer que no podías, hoy por hoy eres el dueño de esta propiedad. ¿Ok? ¿Y qué estás haciendo ahora? Sirviéndole al jefe de arriba. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Discipulado. Sí, Alejandro, definitivamente eso que tú hablas de ser dueño de nuestras tierras, pues es un mandato de nuestro Señor y nos los muestra a través de su palabra. Me encanta que hayas compartido eso, de verdad que gracias por este testimonio, por tu vida, por lo que cuentas. Y bueno, Alejandro, este espacio es para hablar de liderazgo y algo que sí veo en ti es que eres un líder, eres una persona que emprendedora, tienes también otros negocios, tienes un restaurante y ahora también haciendo esto de las redes sociales, que creo que es un reto bien difícil. Para Alejandro López, ¿qué significa ser un líder? Es una cuestión de propósito, ¿no? Primero yo creo que tienes que identificar al final del día cuál es nuestro propósito y tienes que pensar en qué puedo yo ayudar. Y tienes que saber que tiene que haber cierta justicia dentro de tu corazón. Y tienes que también aprender a que no todas tus decisiones es para agradar al 100% de las personas, ¿verdad? Que muchas veces vas a tomar decisiones incluso en contra de tu propia voluntad, ¿verdad? Pero como buen líder, tienes que aprender a tomar decisiones fuertes, ¿no? Dejar ir un empleado que tal vez es tu amigo, pero que tú sabes que está dañando al equipo. Entonces, la otra cosa es aprender a manejar el estrés. Esa tiene que ser una clave para el líder. Mucha gente dice, no, pero no te metas a hacer algo que te genere estrés. No. Aprende a vivir con el estrés. Sé inteligente cómo controlarlo. Pero el estrés es necesario para ser líder. Sin estrés, no creces. Entonces, tienes que estar cómodo con los niveles de estrés. Donde tú te sientas incómodo con el nivel de estrés, hasta ahí puedes llegar. Entonces, porque muchas cosas de crecimiento generan estrés. Tú compras una propiedad, tienes una deuda. Y esa deuda obviamente te genera estrés. Pero si te compras otra propiedad, vas a comprar otra propiedad que también te va a generar otra deuda.
Ahora tienes 2 deudas que te generan estrés. ¿Las puedes manejar? Ah, no, pero es que yo no puedo manejar el estrés de deuda. ¿Cómo vas a crecer? Entonces dices, no, pero no te metas. No. Enamórate del estrés. A mí me encanta el estrés. Y si a ti se te llena la barbería, tienes 8 barberos, pero tienes 30 personas, obvio que te genera un estrés, ¿no? Sí, claro. Pero tienes que aprender a manejar ese estrés. No le vas a decir a los otros 24, no váyanse. ¿Entiendes? Entonces tienes que saber cómo voy a manejar, pero ese es un estrés que tú quieres. Entonces, esa parte de manejar el estrés es clave, ¿no? Entonces, pero todo eso lo vas aprendiendo en el camino. Nadie nace aprendido, nadie nace siendo líder. Es a través de las tribulaciones que vamos pasando que nos vamos haciendo líder, ¿no? Y ahí lo importante es mantener nuestro propósito. Y yo creo que eso es la parte interesante de mantener una vida en fe, que no sea perfecta, porque perfectos no somos, no vamos a cometer errores, vamos a vivir saliéndonos de la línea del camino, ¿no? Pero cuando tienes el propósito, eso te ayuda a ser un líder como Dios quiere, ¿no? Con justicia, con buen judgment, con buenas intenciones, ¿no? Porque cuando llegas a una posición de líder, lo que tienes es poder. Y el poder te puede marear también, ¿no? Pero si tú tienes el deseo de servirle al jefe arriba, digamos, ¿qué le pido yo a Dios todos los días? Paciencia, misericordia, humildad, que nos quite la soberbia, porque como seres humanos terminamos fallando en soberbia. Digo, Señor, no me dejes que me quite de ser humilde, que no me olvide de dónde vengo, que no me olvide para poder que la gente te vea a ti, que es el ejemplo de humildad más grande de la historia, ¿no? Entonces, para eso te sirve vivir cerca de Dios. No es para decir, yo soy perfecto, yo no cometo pecados, o yo no. El camino es complicado y peor los que hemos andado en caminos perdidos, ¿no? Es difícil porque pues la mentalidad, las historias que viviste lejos del camino, las tienes ahí presentes, ¿verdad? Entonces la gente me dice, no, lo que pasa es que esos que van a la iglesia se creen santos. Yo, mira, yo voy más bien porque me siento indigno, ¿verdad? Yo voy porque he hecho tanto, ¿verdad? Cosa que no le agrada a Dios que ahora me da pena, ¿no? ¿Verdad? Y Él es tan bueno que aún así encontró misericordia y me dijo, dale, puedes entrar a mi casa de vuelta. Entonces, todas esas cosas te ayudan, ¿verdad? Y no te vuelves perfecto. Claro. Te vuelves constante, te vuelves disciplinado, te vuelves... las experiencias que tienes te va dando para ser justo, ¿verdad? Aún para tomar las decisiones difíciles. Y cuando cometes el error, tener la humildad de decir, aquí cometí un error y esto lo tengo que enderezar de alguna manera, ¿verdad? Y también vivir con los errores, porque en la vida, en cualquier aspecto, el fracaso es parte del crecimiento. O sea, es imposible llegar a tener el mejor restaurante del mundo sin que haya un proceso donde hayas fracasado. Entonces, no ver el fracaso como un miedo a futuro, sino que decir, bueno, de esa experiencia voy a aprender, voy a crecer y la siguiente lo voy a hacer mejor, ¿no? Con las propiedades igual. Hay veces que ves alguna y tomas una mala decisión y bueno, en la siguiente la corrijo. Entonces, eso es lo que creo yo que las claves de ser un líder, ¿no? Un líder. Y hay una cosa que yo creo, Alejandro, profundamente, que tú sabes, yo lo viví en mi negocio, y es que un líder se forja también mucho en las temporadas difíciles. Yo viví lo del tema de la pandemia, casi se cierra mi barbería. Al comprarla en enero, ya en marzo podía tener la mentalidad de que podía perderse. ¿Por qué? Porque simplemente no teníamos el negocio cerrado, había gastado todo mi presupuesto en abrir la barbería, y es una de las cosas que me gusta preguntarle a estos líderes que invito aquí. ¿Cuál ha sido esa temporada difícil que a Alejandro le ha tocado pasar? Pues mira, yo creo que todas las cosas tienen, o sea, la vida te va a pasar independientemente. La pandemia iba a pasar independientemente de tu reacción. ¿Ok? O sea, tú pudiste haber tomado la decisión de cerrar el negocio, de ser negativo y decir esto se fue a la, ¿verdad? O aquí la peleo. Entonces, si tú ves cada situación complicada
también como una oportunidad de crecimiento, entonces es cuestión de mentalidad, ¿me entiendes? Porque la pandemia, yo te puedo hablar en el 2008 que pasó lo de la crisis financiera, para los que estábamos en real estate, o sea, el 80% de la gente que trabajaba en real estate casi que desapareció. Se desaparecieron bancos que nunca había pasado, ¿me entiendes? Hubo muchas cosas. Viviendo en Honduras, pasamos el tema de los huracanes, una catástrofe que también eliminó un montón de cosas. Entonces, muchas de esas cosas van a pasar, pasaron y son inevitables, pues. Lo que tenemos que nosotros es, ok, ya estoy acá. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Me entiendes? En la pandemia yo tenía 2 restaurantes, ¿ok? Uno tenía 3 meses de haber abierto y el restaurante que ya tenemos 11, 12 años de tener, ¿ok? Cuando se vino la pandemia, pues pasamos todo lo que teníamos que pasar y en los restaurantes fue incluso más fuerte porque pues el comportamiento de la gente cambió mucho, ¿no? Ya cuando la gente decide volver a salir, ya la gente estaba acostumbrada a cocinar en su casa y la comida súper cara, cambiaron los precios. Bueno, tú te acuerdas que en 6 meses los precios cambiaron exorbitantemente. Obviamente ya la gente o iba a Publix o iba al restaurante, ¿no? Entonces, bueno, uno de los restaurantes lo perdí completo, ¿me entiendes? Pero, o sea, nada, hay que seguir, pues se pierde uno, queda el otro, salvemos el otro. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, yo he tenido la bendición de que cuando han pasado esas cosas, me ha asustado mucho, me ha generado miedo, pero ha habido un día en particular, en medio de la tormenta, que digo, espérame, de esta tengo que salir también. Yo no me voy a quedar así, yo la voy a pelear, voy a buscar una estrategia, y te puedo decir que en la del 2008 terminé mudándome para acá, ¿ok? Por problemas serios en Honduras, que teníamos problemas serios de seguridad, donde la vida de mi esposa y mis hijos estaba en riesgo, y por miedo a la seguridad termino haciendo el movimiento. Que si no es por ese miedo, si no es por esas cosas que me pasaron, no me termino mudando acá. Entonces, retrospectivamente, esa tribulación que pasé me hizo algo positivo, ¿me entiendes? Igual en la pandemia, cuando yo logro analizar todo lo que está y empiezo a tomar decisiones en base a lo que está pasando, hoy retrospectivamente digo, gracias a Dios que me pasó eso, porque eso me hizo reenfocarme, me hizo tomar decisiones a favor de los negocios, aunque haya perdido uno de los restaurantes y perdí mucha plata, pero en la suma y resta de las cosas, el Señor te sigue cuidando y bendiciendo. Entonces, sí son problemas, en medio de la tormenta uno no lo ve, pero siempre hay una oportunidad disfrazada. El dinero siempre se hace. ¿Dónde quieres estar tú? ¿En la parte de que se va a victimizar y quejarse y que la pandemia y que yo no puedo salir y que la máscara? ¿O en el lado de decir, ¿sabes qué? Yo voy a buscar vender máscaras. Yo voy a buscar cómo resoluciono. Yo voy a buscar cómo saco adelante el negocio. Algo tiene que pasar a favor y positivo para los que buscamos lo positivo. Entonces, siempre que estoy en una situación así, al principio, como todos, nos da miedo. En algún punto de la tormenta, yo me hago para atrás y digo, no, esto no me va a botar. Aquí el jefe de arriba no formó un líder de puro gusto. Ahora me toca pelear. Y eso les ha pasado a David, a todos, pues, ¿verdad? Entonces, si uno aprende de todos estos líderes que están en las escrituras, te da la fortaleza de decir, sea como sea, tengo el respaldo del jefe de arriba que podemos darle. ¿Me entiendes? Entonces, son oportunidades disfrazadas también para mí. Yo digo que en los momentos difíciles, Alejandro, de repente nos pueden quitar recursos, nos pueden quitar dinero, pero nos deja mucha enseñanza. Y es a través de eso que Dios, a través de ese proceso difícil que podemos estar pasando, pues le digo a las personas aquí que si están pasando un momento difícil, pues mire, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo una persona puede levantarse y cómo una persona puede salir adelante. Y como lo dijiste, ese momento en 2008, pues terminaste mudándote aquí. ¿Qué sería de tu vida si de repente te hubieses quedado allá? Entonces, todo tiene un propósito en su vida, Alejandro, y siento que Dios, pues, siempre nos está respaldando, siempre que lo buscamos, estamos con Él. Una de las cosas que me gustaría también hablar en este podcast es sobre el propósito.
porque como lo dije, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es el propósito de Alejandro en esta vida? Pues mira, ahí el propósito siempre a nivel familiar, personal, pues es un propósito de crecimiento para toda la gente que está al lado de uno, ¿no? En el propósito general, yo creo que siempre le pido al jefe que me permita ser una herramienta para que la gente lo reconozca a él, que se olviden de Alejandro, se olviden de quién es el dueño del restaurante, que sientan en ese restaurante pareciera algo positivo, una energía. No es la energía, es él que está ahí, pues, ¿verdad? Ese es mi propósito, que la gente vea este tipo que se paró a ayudarme al lado del carro cuando tenía una goma, no sé, me quedé sin gasolina y él se paró, que digan, ves, ahí arriba él no se olvida de uno. No, que se olviden del nombre de uno, pues, porque uno está aquí, viene y se va. Pero que la gente logre reconocerlo a él a través de uno, para mí ya con eso es un puntito que gano con el jefe de arriba, pues. Entonces siempre trato, no soy perfecto, obviamente, fallo de repente más de las cosas que hago bien, pero siempre tengo al final ese propósito, que mis hijos vean en mí que hay un propósito de agradar a Dios, que la gente que está alrededor mío vean, aun cuando estoy cometiendo errores, ¿me entiendes? Aun cuando sé que no lo estoy haciendo como Él quiere, pero que hay un propósito por lo menos de agradarlo a Él y que si estoy fuera de la línea, Él sabe que también estoy peleando por regresar a su Claro. camino, ¿me entiendes? Porque pues la vida es la vida también y uno pues no es perfecto, ¿no? Entonces, ese es mi propósito, que la gente identifique en mí una verdadera sentido un sincero intención de agradar a Dios y que eso también los haga a ellos acercarse, ¿no? Y que, eh, pues, al final, si somos más de este lado, cada vez el mundo va a tener más sentido y más propósito de agradar a Dios. Ese realmente es mi propósito. Así es, me encanta que nombraste a tus hijos también, una parte importante de nuestra vida, nuestra familia, y pues definitivamente nuestro propósito va mucho ligado a nuestra familia también, a poder guiar a estos hijos, a poder ser ese ejemplo para estos niños que están en este mundo, que hoy en día las cosas están bien complicadas, pero creo que con la ayuda de Dios y a través de ese propósito que nosotros nos pongamos en la vida, pues podamos irlos llevando, podemos llevar nuestro matrimonio, llevar nuestras relaciones, todas estas cosas. Y otra cosa que me gusta hablar también aquí, Alejandro, es del tema del legado. El legado es lo que nosotros dejamos para la eternidad en este mundo. Muchas personas piensan que legado es lo que tú le dejas a tus hijos monetariamente, cuántas propiedades le dejas o qué hiciste, pero realmente el legado es lo que nosotros dejamos para la eternidad en este mundo. Si el día de mañana, tengo una pregunta para ti, si el día de mañana Alejandro no está en esta vida, ¿cómo lo recordarían las personas que estuvieron más cerca de él? Uf, fíjate que muchas veces me he preguntado y la verdad que me despreocupa un poco dejar un legado, porque mi responsabilidad siento yo que es con, con el de arriba, ¿no? Y mi preocupación, si hay alguna, es que yo, eh, pues de alguna manera agrade, que él vea mi sinceridad de arrepentimiento, que vea mi intención de mejorar y que pues que me deje entrar, ¿verdad? Como me recuerda la gente aquí, pues obviamente me gustaría que me dijeran, fuiste un buen siervo, hiciste lo que te tocó, diste lo que pudiste en esfuerzo, en recursos, ¿verdad? Y esa fuera mi intención, que él me reconozca a mí. Los demás me da igual. Eso, hoy somos buenos, mañana somos malos. Caes en una guerra viral y te deshacen o te endiosan. Entonces hay que más bien tener cuidado porque que te endiose el hombre es problema. Que mejor que el jefe de arriba me valore mi esfuerzo y que me diga, eso es lo que yo digo, que yo llegue allá y le diga, disculpa por las malas, pero espero que algo de lo que hice haya servido para tu reinado. Entonces esa es mi visión al final del día, ¿no? Me gustaría hablarte
mi punto sobre el legado. Y hay algo que Dios pues ha puesto mucho en mi corazón, Alejandro, y es que poder impartir en las personas, eso ha transformado mi vida completamente. Viví una situación hace poco, hice un grupo en mi barbería de la iglesia y resulta que una de las personas que está en nuestro grupo estaba intentando suicidarse. Y esto fue bien difícil porque manejar esa situación, él lo confesó en el grupo y el grupo fueron de 10 semanas. Fue un momento muy bonito, vivimos luchas con él, a veces no quería ir, ahí lo estuvimos ahí llevando. El grupo terminó la semana pasada, al final de la semana pasada este muchacho terminó con la vida completamente transformada. Pues igualmente está empezando a caminar. Pero cómo tú puedes pasar de la mentalidad de querer quitarte la vida, ahora poder seguir adelante, seguir, ¿sabes? Lo conoció a él a través de ese grupo. Sí. Y eso lo transformó todo. Entonces es una de las cosas que a mí más me emociona en esta vida actualmente. Es poder hacer discípulos, lo que estás hablando tú, de hacer discípulos, de compartir la palabra, porque hay mucha necesidad allá afuera realmente. Y hay veces, las personas muchas veces esconden esas necesidades en logros, en triunfos, en éxitos. Y realmente cuando tú profundizas con este tipo de personas, resulta que este muchacho estuvo cerca de tomarse una pastilla para acabar contra su vida. Y eso es un testimonio que lo puedo compartir, lo comparto contigo porque es algo que me llena de emoción, que poder ser partícipe del cambio de una persona, de una transformación. Y creo que todo líder, como tú, como yo, pues es la manera en la que nosotros buscamos marcar la diferencia en este mundo. He escuchado cosas de ti también en el restaurante, que has ayudado a personas, que has hecho cosas y eso no me lo has dicho tú. Entonces, eso siento que también es parte del legado que Alejandro López está dejando en este mundo. Y eh, es eso, es poder marcar una diferencia tanto en el mundo como también poderlo marcar en las personas. Sí, yo creo que es importante el propósito. Despreocuparse, el legado se va a generar, eventualmente se va a generar ese legado. A favor o en contra, eso no lo puedo controlar yo. Yo puedo controlar lo que hago hoy, mi propósito, ¿ok? Y mi propósito lo controlo con mis acciones. Y por eso yo trato de pensar de que quiero vivir mi fe todos los días, para que esa fe y esa conexión que tengo con el jefe de arriba manejen mis acciones, ¿ok? Y esas acciones reflejen su rostro, ¿entiendes? Entonces, de esa es la manera, así como él se les presentó a los que iban en la barca, a los que iban aquí, que me use a mí para presentársele a esa persona como tú te le presentaste. No tanto hablándole del evangelio, sino que viviendo el evangelio, ¿verdad? Y el evangelio se vive con acciones. Yo siempre digo, más importante que leerlo es vivirlo, ¿verdad? Hay gente que nunca te va a haber abierto una Biblia. Entonces, que tú seas la Biblia que ellos lean, que tú seas la Biblia que ellos vivan, ¿verdad? Porque acuérdate que la palabra es viva. Sí. Entonces, siempre le digo a la gente, mira, cuando aprendas de la Biblia, asegúrate que no te enfoques en aprenderte los números del versículo. Que las palabras se te queden grabadas para que esas palabras se conviertan en acción, ¿no? Entonces, así lo vivo yo, ¿me entiendes? Yo no quiero andar hablando tanto, yo quiero que la gente lo vea, ¿me entiendes? Y que diga, qué raro este tipo que se paró a ayudarme o lo que me toque hacer, ¿no? Sí. Porque muchas veces es incluso dejarse uno ayudar, ¿me entiendes? Dejar uno que la gente le dé su consejo o uno escucharlos. Hay mil maneras de permitir que el evangelio se comunique, ¿no? Entonces, ese propósito es el que yo busco. Ya lo del legado, pues Dios sabrá qué hacer con él. Ese ya está fuera de mi control. No, me encanta Alejandro, porque a través de este podcast pudimos conocer un poco más profundo de tu intimidad, de tu relación con Dios, de quién es Alejandro realmente, de dónde viene un poco. Ya para terminar este podcast, yo tengo una sección aquí en Mentalidad de Líder que llamamos Mentalidad Líder Rápido, en donde te hago preguntas, Alejandro, para ver cómo está esa mentalidad de líder de Alejandro, que es una persona que, bueno, pues ya lo dijiste, está siempre, le gusta la presión, hablaste sobre la presión, sobre cómo un líder tiene que manejar la presión, y estas preguntas
me gustaría hacértelas para traerle también a las personas claridad en algunas cosas y para retarte a ti también, A ver Alejandro, cómo que me eres va. mi invitado de honor el día de hoy. Entonces, mentalidad de líder rápido comienza así. Un hábito que cambió tu vida. Disciplina. Un error que te enseñó más. La prepotencia. Wow. Un libro que me recomiendas. El de Pat Riley. ¿Cómo se llama? Se llama The Ego. The Ego of Me, algo así. Pat Riley. Pat Riley, Wow. el presidente de los hits. Uh-huh. Una decisión que repetirías. El camino de Maús. Una que nunca repetirías. Dudar del jefe. Éxito es. La suma de todos tus fracasos. Wow. Dinero es. Una herramienta para poder crecer en el reinado del jefe. Liderazgo es. Ser justo con la gente alrededor tuyo. Dios en tu vida es. Lo principal, el centro y por lo que me levanto todos los días. Amén, amén. Y por último, esta pregunta, si te puedes tomar tu tiempo. Un consejo que nos daría a todas estas personas que quieren ser líderes, todas estas personas que de repente dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo la capacidad de liderar nada, yo no soy una persona que tiene estas habilidades. Dame un consejo a estas personas que están en esa necesidad de una palabra de parte de Alejandro. Bueno, la mayoría el que te escucha también está en el mismo camino de nosotros, ¿no? Tratando de acercarse a Dios, ¿no? Y cuando nos acercamos también nos llenamos de cierta humildad. Creo yo que empezamos a ver que nosotros somos muy pequeños comparado a lo que Él es. ¿Qué nos hace ver eso? Ver todos nuestros errores y ver toda la misericordia que Él ha tenido con nosotros, y eso nos hace sentir a nosotros pequeños. Pero la humildad también es reconocer que Él va a trabajar en nosotros. Acuérdate que Dios no escoge a los preparados, prepara a los escogidos. Entonces, si tú ya estás escuchando esto, seguramente Él ya vio algo en ti. Seguramente Él identifica algo que tú tienes para ofrecerle para su reinado. Entonces, es un proceso de vencer los miedos. Todas las cosas nos va a dar cierto miedo. Y los miedos siempre van a existir. Solo tenemos que buscar la manera, igual que el estrés, aprender a vivir con ellos y sobrepasarlo. Enamorarte del miedo de poder hablarle a un micrófono. Enamorarte del miedo de pararte enfrente de la gente y poder hablar. Todas esas son cosas que se pueden vencer, ¿no? Y imagínate que dentro de nuestra humildad reconocemos la misericordia de Él. Entonces también imagínate lo que Él puede hacer con nosotros si Él nos ha escogido para ser líderes. Entonces, igual, ¿por qué no probar? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por miedo? ¿Qué es la frase más repetida en la Biblia? No temas, ¿verdad? Entonces, busquemos la manera de acercarnos, y si de la mano de Él, brother, bien pocas veces no vas a llegar a un lugar donde vas a estar en una vida de contentación al lado de Él. Así que ese fuera mi mensaje. Wow, el tiempo se fue volando. Me encantó todo lo que hablamos. Conocimos profundamente un poco sobre Alejandro. Te deseo, Alejandro, lo mejor para tu vida. Deseo este emprendimiento que estás tomando ahora en las redes sociales. Para mí eres una inspiración también, porque no solamente decidiste, ¿sabes qué? Comprarte 2, 3 cámaras y empezar algo. Decidiste hacerlo con excelencia, y eso tiene mucho valor. Eso lo veo mucho en ti también, el tema de la excelencia. De si vas a hacer algo, hazlo bien, porque realmente cuántas veces queremos hacer tantas cosas, pero lo hacemos a un 50, 60%. Entonces lo que veo en ti es que eres un hombre del 100%, y estoy agradecido por todos los consejos que me has dado, por todas las guianzas que me has ayudado y por todos esos tips, y principalmente por tu amistad también. Así que bendigo tu vida, hermano. Gracias por estar aquí, y que bueno, que Dios te bendiga, hermano. Esto fue Mentalidad de Líder. ¡Chao! Saludos.